Como se los había dicho, yo estoy aquí en estudios y le doy la bienvenida al abogado penalista Benji Espinosa. Bienvenido, doctor Espinosa, exitosa. Karina, un placer, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ahora yo quisiera preguntarle, me quiero basar en el caso Rolex, en el caso que tiene en realidad, me imagino, preocupada a la presidenta de la República. Han pasado varias cosas el día de hoy, ¿no? Han pasado varias cosas. Primero, ha visto usted las imágenes. Me imagino que para usted, no voy a decir yo mi opinión, pero dígame usted la suya. Hemos visto a Humberto Abanto atacado por un grupo de personas que están a favor de Pedro Castillo, han gritado que representan a Pedro Castillo y le han tirado excremento, agua, lo han empujado y todo lo hemos visto en Televisión Nacional. Sí, lo primero que hay que decir es que son actitudes absolutamente censurables porque están afectando el ejercicio libre de la abogacía. Humberto Abanto es un abogado en ejercicio y al abogado se le debe juzgar por cómo plantea su defensa, no por quien defiende. De manera que esa conducta, esa actitud que han tenido un conjunto de personas son absolutamente censurables y debería haber un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima al respecto. Muy bien, entonces, pasado este incidente, porque a mí sí me parece que se tiene que relevar que este tipo de agresión tiene que ser rechazada y además que ha escalado, ¿no? Porque había este grupo totalmente de fanáticos, la resistencia, que aquí también han atacado a reporteros de Exitosa y han venido a la puerta de Exitosa a gritar, a esperar a conductores, me han esperado a mí, han esperado a Nicolás. Entonces, pero no habían llegado a tirar cosas, ¿no? Entonces, ahora sí le han tirado cosas, le han tirado agua, no solamente han gritado, como que han cruzado una línea y esto sí hay que exponerlo y hay que alzar la voz de protesta porque la próxima vez te rompen la cara. Ya ha pasado antes en los medios de comunicación, en las protestas sociales. Nosotros sabemos que estamos muy expuestos porque es nuestro trabajo, pero no por eso nos podemos callar, ¿no? Claro. Entonces, ahora pasa con un abogado y la próxima vez pasa con un ama de casa, ¿no? Entonces, por eso nuestra solidaridad absoluta a Humberto Abanto. Y ahora, ¿qué es lo que pasó ahí adentro? Lo llaman para una exhibición y terminan incautando los relojes. La estrategia del abogado fue decirle a la presidenta que no hable. Cuando habló por fin, la presidenta dijo, fueron prestados. Que los relojes sean prestados, ¿la exime de cualquier responsabilidad? Ya los utilizó. No, de ninguna manera, Karina. Acá lo que hay que tener claro es que el préstamo, en términos penales, significa ventaja o beneficio. ¿Por qué? Porque te estás aprovechando de las bondades de un bien, en este caso el reloj, para mirar la hora, para presentarte en ceremonias, para acudir en reuniones, para lucirlo. Es un Rolex. ¿No es cierto? Por supuesto, un Rolex que podría mostrarlo si es que se lo hubiese comprado ella misma, que no ha sido el caso. Entonces, acá estamos frente a un supuesto de un beneficio consumado, de una ventaja ya realizada y materializada. Y que ella lo confiesa, doctor, porque ella dice, como yo sabía que me iba a traer problemas, le dije, mi Waiki, mi fan enamorado, no te voy a aceptar el regalo de cumpleaños carísimo porque no lo quiero poner en mi declaración jurada, no lo quiero declarar, me trae problemas, así que llévatelo. No mi Waiki, no mi princesa, no mi cuchicuchi. Quédate con el regalito o con el reloj prestadito. Entonces, ¿sabían que estaba mal o no? Vamos a esa hipótesis. A ver. Si fuera cierto que tenemos una presidenta que conoce muy bien, como abogada, conoce muy bien las exigencias legales, los deberes, los imperativos, la línea que no puede cruzar y dice, no te acepto como regalo porque tendría que declararlo y no es mío. Entonces, ella sabría también que el préstamo representa un beneficio
una ventaja y que podría caer bajo los alcances del delito de cohecho. ¿Qué es el delito de cohecho? Yo recibo algo como funcionaria, la primera funcionaria de la República, presidenta, y a cambio te doy algo. Es la dádiva, es la coima. Una la con alita. otra. Ya. Exacto, y a ella la haría responsable de cohecho pasivo y a quien da la dádiva o el préstamo o la ventaja, que sos Corima, la haría responsable de cohecho activo. O sea, los dos funcionarios públicos igual. Por supuesto, y entonces habría una doble responsabilidad ahí. O sea, no se escapa por ningún lado, porque ella, sabiendo, igual es pasible de una denuncia por cohecho. Entonces, da igual si es que se lo prestaron o se lo regalaron. Claro, porque en este caso concreto, recordemos que el caso de enriquecimiento ilícito tiene más hechos, pero en el caso concreto, por el tema de los Rolex, ella saldría del delito de enriquecimiento ilícito, pero entraría al delito de cohecho. Con lo cual, no es que supone un acto que la libere de responsabilidad. Lo cual se agrava además, Karina, hay que decirlo, porque creo que calzaría perfectamente la expresión de Walt Whitman que dijo: yo en realidad no miento, sino que tengo sinceridades sucesivas. Y lo que tiene la presidenta Boluarte es actos de sinceridades sucesivas. Primero dice: no, momentito, que me reclaman, si esto es producto de antaño, es un producto de mi trabajo, yo trabajo de los 18 años, desde que soy mayor de edad, digamos, siempre estoy trabajando laboriosamente, forzadamente como hormiga, y todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo como trabajo. Luego cambia su versión y dice: un momentito, no es que yo lo haya conseguido por mi trabajo, en realidad fue un préstamo de mi guayque, de mi amigo, de mi hermano, Oscorima. Entonces, vemos que hay cambios de versión. Primero, los cambios de versión la desacreditan ante la opinión pública. Parece ante culpable. el ciudadano. Claro, genera imágenes de culpabilidad. Entonces, ¿qué hubiese sido lo mejor en términos de cara a la investigación si es que todavía no se ha definido una teoría del caso? Si es que todavía no se ha delimitado cuál va a ser la estrategia defensiva, es mejor guardar silencio. Yo siempre he dicho que el silencio es un buen arma para poder defenderte. De hecho, recuerdo mucho una expresión de la Suprema Corte Americana que decía: el silencio es una forma de defenderte. Entonces ya sé por qué Castillo guardaba tanto silencio. En algunos casos, en otros declaraba. Pero, por ejemplo, lo que pasó en la Comisión de Fiscalización con Oscorima, que ha sido sujeto a bastante crítica, a mí me parece que está bien, porque Oscorima ya está investigado en la Fiscalía. Y ante quien tiene que declararse ante la Fiscalía. Esas comisiones de fiscalización, lo digo con mucho respeto hacia los señores congresistas, no aportan en nada. Han habido comisiones de fiscalización en muchos casos y nunca la Fiscalía los ha utilizado como prueba en una acusación penal o se ha utilizado como prueba en algún juicio penal. Ahora vamos a regresar a Dina Boluarte, pero quería yo hablar precisamente del señor Banquero, que hoy día se ha presentado, Héctor Banquero, a la Comisión de Fiscalización y ha dicho: yo no puedo hablar porque yo tengo una ley que me prohíbe hablar, yo no le puedo dar las finanzas ni quiénes son mis clientes a todo el mundo. Y aquí lo está escuchando todo el país y eso es verdad, ¿o no? A ver, vamos a ser claros en algo. Cuando la Comisión de Fiscalización te cita, tú tienes que ir. El señor Banquero lo ha hecho. Y la siguiente pregunta es: ¿tiene necesariamente que declarar? El señor Banquero no está investigado en la Fiscalía. Es importante subrayar su condición de testigo. Es una persona que ha conocido un hecho y que aporta el conocimiento de ese hecho a la Fiscalía. Ya declaró, ha dado información. El caso Banquero entra en otro supuesto, que sería el supuesto del secreto profesional. Las personas que por nuestra profesión, Karina como periodista, yo como abogado, el médico con el paciente, tenemos acceso a cierta información privilegiada que no podemos divulgar porque el dueño del secreto de la información no es el profesional, no somos nosotros, no es el señor Banquero, son los clientes, son los usuarios del servicio. Entonces, en esa línea sí tendría asidero y razón su silencio para proteger el secreto profesional. Claro, porque hablaba inclusive Natalia Primo de una ley que cubre el tema de las finanzas, que no se pueden ir divulgando las finanzas del resto de las personas, ¿no? Claro, eso forma parte de lo que se llama el derecho a la intimidad económica. El derecho a la intimidad económica, la información del secreto bancario, de la reserva tributaria, del secreto bursátil, todo eso forma parte del derecho a la intimidad económica, por supuesto. Y ahora regresando a la presidenta de la República, ¿cuál es esta
nueva forma de no te acepto el regalo, te lo presto, pero de forma indefinida. Es decir, Humberto Abanto nos dijo que esta era una nueva manera de prestar, ¿no? Entonces dijo que su cliente le había dicho, porque él habla lo que el cliente le dice, ¿no? Entonces, que le había dicho a Dina Boluarte, úsalo de manera indefinida. ¿Qué préstamo es ese? Yo pensaba que así eran los regalos. Sí, claro, es todo lo que parece regalo, pero con el título de préstamo, ¿no? Claro, el préstamo es entregar un bien sujeto al deber de devolución. Y lo que nos están poniendo es en el supuesto de que le prestaron los roles para que lo utilice sin periodo de devolución. Entonces, eso ya no es préstamo, eso es un regalo. Pero repito, si incluso fuera préstamo, la Fiscalía tiene un caso para tipificar como un elemento corruptor del cohecho, con lo cual, para el tema de los roles, la Fiscalía podría plantear la imputación. Que no te sorprenda que más adelante adecúe los hechos y diga, por el caso Rolex, planteo cohecho pasivo para la presidenta Boluarte, y por el tema de las declaraciones de los ingresos, mantengo la imputación en enriquecimiento ilícito. Con lo cual su situación se agrava, porque ya no tiene que defenderse un delito, sino de dos. Y ella tenía salida, es decir, para nosotros, en realidad, ella empeoró las cosas al no decir, al callar. Todo el mundo sospechó porque cayó. Si salía y decía, mira, sabes que me lo prestaron y aquí estoy haciendo uso, pero lo devuelvo públicamente. Entonces, no sé, de repente se calmaban las aguas, claro, las sospechas siempre estaban porque se lo prestó y a ver, el dinero, hubo contraprestación, pero al dar tantas explicaciones erráticas fue donde la bola fue creciendo. Ella tenía salida de alguna manera después que la prensa identificó los Rolex. Tendría que haber definido muy bien su estrategia procesal, los términos de su defensa, y ya cuando una persona está investigada, el silencio puede ser una defensa, aun cuando pueda ser incómoda o no sea lo que espera la población. Eso hay que dejar claro. Punto aparte de eso, es importante precisar que, por ejemplo, en los casos de enriquecimiento ilícito, lo que tiene que plantear la defensa o debe preocupar a la defensa es establecer que no ha habido desbalance patrimonial. Pero allí sí juega algo en contra, es decir, todas las pericias contables que se van a hacer, el levantamiento del secreto bancario, todo, allí está lo que manda. Exacto, porque es información objetiva que no está sujeta a la manipulación del lenguaje o de la expresión verbal. Los hechos son los hechos y eso no se puede cambiar, de manera que va a ser muy importante. Yo creo que la defensa de Boluarte va a ser una defensa sobre todo pericial, contratar los servicios de un perito de parte que pueda ordenar su información y pueda demostrar que no hay incremento patrimonial o que las sumas y restas coinciden. Pero aunque esté mudo sepulcralmente, Dina, su defensa, si los números no cuadran, no hay nadie que la salve. Claro. Pero lo que digo es que el imputado no tiene la obligación de colaborar con su propia incriminación y a veces por eso es mejor callar. Si no sabes qué decir, la mejor recomendación es el silencio. Pero allí vamos a entrar en un ámbito escabroso para un abogado que ha sido abogado defensa de Pedro Castillo, bastante compleja, por supuesto, claro, ¿no? Pero siendo el presidente de la República, el primer funcionario, todos los que llegan a ser tener un cargo importante en la nación, se ven en la obligación de dar cuentas y sí, tienen que dar cuentas, pierden un poco su vida privada, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo te callas algo que te lo descubrió el periodismo y es parte de un posible acto de corrupción? No tienes plata para tener 3 Rolex. Porque es importante, tenemos que entender que junto al principio de rendición de cuentas y al valor de transparencia que acompaña los cimientos de la democracia, están los derechos fundamentales de la persona que pasa a ser investigada. Por muy presidente de la República que seas, el investigado es sujeto de un conjunto de derechos y garantías que ningún poder del Estado le puede atropellar. Pero el derecho del pueblo que votó por esta plancha presidencial a saber, a tener más o menos la verdad, claro, ¿no? A la transparencia. Y para eso son las investigaciones. Perfectamente el funcionario te dirá. Pero aquí duran 9 años. Claro,
es que ya ese es otro asunto. El asunto es, las investigaciones son muy dilatadas y muy amplias en el tiempo. Hay que acortarlas. Estoy de acuerdo contigo, Karina. Pero claro, lo que no podemos hacer es hay un sacrificar los derechos de la persona. Sí, pero hay un principio de transparencia y por Claro. algo está la política, ¿no? Por supuesto. Entonces ella tiene que comparecer también frente a la población. Es la presidenta de la República y necesita legitimidad. Y por hacerlo es que ha caído en ese desaguisado de dar una No, por hacerlo información. con mentiras. Claro, por Nadie eso. le ha dicho que mienta. Claro, por eso es que Y peor todavía, nadie le dijo que se presten los relojes de Oscorima. Claro, por eso es que ha entrado a un terreno pantanoso, como es lo que yo veo, que ha dificultado su situación, porque no se trata de entregar cualquier información. La información tiene que ser creíble, lógica y verosímil. Y de incredibilidad, verosimilitud, es lo que padece precisamente las declaraciones de Dina Es Boluarte. que a mí lo que me parece es que cuando los abogados, claro, tienen que tratar de defender a sus patrocinados, ¿no? Pero algunas veces no tienen cómo defenderlos, ¿no? Y hay que guardar silencio porque aquí nace desde esta mala decisión de una presidenta de la República de aceptar un regalo que no debió aceptar nunca. Y los presidentes deben estar acostumbrados a no aceptar dádivas, ni regalitos, ni nada, porque ahí están pues los periodistas que van a investigar, ¿no? Lo cual me parece muy bien. No, Los periodistas tienen que pisar callos. El buen periodista es el que pisa callos. Pero, junto a eso, repito, la labor del periodista es descubrir la verdad. La labor del abogado es proteger con su escudo protector de los conocimientos de la ley y la Constitución, que al imputado no se le trate como objeto del proceso, sino como sujeto del Pero proceso. cuando ese imputado es presidente de la Claro. República, ministro, tiene que rendirle cuentas al país. Y eso ya está más o menos dilucidado en todas partes del mundo. Pierde bastante su derecho a la intimidad. Bueno, hoy se está discutiendo en el mundo esto a propósito de que estamos viviendo un fenómeno histórico. Castillo fue el primer presidente investigado en funciones y Donald Mire, Trump... en los Estados y Unidos, Donald mire Trump la es corona, El ¿no? primer presidente, expresidente americano en ser acusado de un juicio Pero penal. mire a Bush, toda su vida privada Claro, expuesta. lo que te digo es que estamos viviendo momentos históricos en donde no hay que perder de vista que los derechos no son papel mojado en tinta, o sea, No, ya son sé, garantías pero que hay que hacerlas respetar. ¿quién lo mandó a Bush a meterse pues con la practicante? A Clinton. A Clinton, Claro. sí, pues con la practicante, ahí Lewinsky. ¿cómo se llama? En el mismo Palacio de Gobierno. ¿Quién? ¿No? Entonces, cada uno cae por mano propia. Sí, y por eso es que creo que es muy importante este diálogo entre prensa y derecho, para que se entienda que las libertades comunicativas son muy importantes, expresión e información, pero también es importante el derecho al silencio, el derecho a la defensa, el debido proceso. Se acompañan en una lógica de lo que se conoce en derecho como mandatos de optimización. Ambos, hay que optimizarlos hasta donde se pueda. Y cuando haya una colisión, hay que aplicar el principio de proporcionalidad, el test de necesidad. Si es necesario el sacrificio de un derecho por perseguir un fin constitucionalmente valioso, ¿no? A ver quién es, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿De quién estamos hablando? Y bueno, solamente para terminar, quisiera saber cuál es su opinión sobre esto que acaba de pasar en el Congreso de la República, que es no ha pasado la inhabilitación por 10 años, ¿no? Para Aníbal Torres, porque los de Perú Libre que antes gobernaban con él dicen que están amarguísimos, que lo han debido inhabilitar y que debería estar en la cárcel también, como Pedro Castillo, porque es un traidor. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en el Congreso hoy lo que importa es la aritmética de los votos, no más. No la fuerza de las razones, sino la fuerza de los números. Y si no alcanzaron los números, Es que los una votos pena son lo que mandan. para los que impulsaron esta medida. Los votos mandan. Es eso, es el gobierno de los votos. Así es. Es que así es, los votos mandan. Pero debería ser distinto, porque hay decisiones muy importantes que se han tomado y por eso la falta de legitimidad que tiene el Congreso, porque creen que solo bastan los números de alzar la mano y punto, y no debe ser así. No Debe vacaron haber razones atrás. a Pedro Castillo por falta de votos, no alcanzaban los votos, pues. Sí, está bien, Así pero es. lo que digo es que no importa tanto si es Castillo, Aníbal Torres o es Keiko. Lo que importa es que los congresistas deben entender
que no solo debe importar el voto, debe haber algo más. Pero yo creo que esa es una situación muy complicada de hacerles entender por el momento. No, eso ¿a qué congresistas les vamos a hacer entender? Por ahora no se puede. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a Benji Espinosa, abogado penalista, que nos ha acompañado a tratar de entender cuál es la magnitud de este problema enorme que se ha metido la presidenta de la República.